Buenas tardes, mi nombre es Janel Mejía, estoy en este trabajo con Luceli Fiscal para la materia de enfermería familiar en cuidados paliativos. El trabajo que nos correspondió involucraba una familia en ciclo vital familiar con hijo adolescente. Después de que el paciente tiene control de síntomas, planean una quimioterapia paliativa con ibrutinib y la quimioterapia con una citorreducción con ciclofosfamida intrahospitalaria. Después de esa salida se hace la primera visita domiciliaria en el hogar del paciente. El paciente en estos momentos vive entonces con su esposa, con la que lleva 23 años de casado, y su hijo menor. Lo acompañan comúnmente hermanos que viven en el mismo barrio. Entonces, desde el proceso de atención de enfermería es importante que la primera visita tenga un enfoque que incluya tanto la discusión y el intercambio de ideas para resolver los problemas que se puedan encontrar, como la forma en la que la familia cree que podría presentarse la información, teniendo en cuenta pues que no todo el mundo tiene la misma facilidad de aprendizaje y de que muchas veces hay métodos didácticos que son más fáciles para ofrecer información que de alguna forma no ha quedado clara dentro del ambiente hospitalario. Entonces es necesario pues hacer una primera visita para valorar identificar las necesidades del paciente desde el proceso de atención de enfermería. Para esto, nosotras utilizamos dos teorías, la teoría del autocuidado y la teoría de... Marica, no me acuerdo. Para entonces este proceso de atención de enfermería utilizamos dos teorías que fueron la teoría del autocuidado y la teoría de afrontamiento y adaptación al estrés. Entonces, en la primera visita domiciliaria identificamos que el paciente en mención es un padre de 2 hijos de religión católica con un grado de escolaridad técnico en electricista que se desempeñaba en dicha labor hasta noviembre del 2018 cuando tuvo los primeros síntomas de la enfermedad. Esta es una familia de padres e hijos con una unión familiar de tipo unión católica que tiene un promedio de ingresos de 2 salarios mínimos y el contexto familiar es entonces Daniel, que es el niño de 12 años, beneficiario de su padre en su aseguradora de EPS, y Elsa, la esposa del señor. Pues la familia tiene una relación de mutuo apoyo y las situaciones de estrés que normalmente se desencadenan son asociadas a la ansiedad permanente por los problemas familiares que está desembocando la enfermedad. Utilizamos entonces instrumentos como la escala de evaluación de funcionalidad familiar de María Luis Friedemann con un puntaje para el paciente de nivel intermedio con 57 puntos, la esposa un nivel bajo con 47 puntos, la hermana del paciente un nivel alto con 57 puntos. Usamos el cuestionario de Duke-UNS que nos dio un apoyo total normal de 47 puntos. Hicimos ecomapa, hicimos familiograma, hicimos la escala de medición del proceso de afrontamiento de adaptación, encontrando un puntaje total de 145, lo que para los parámetros se encuentra en un rango bastante bueno. Utilizamos la teoría del déficit del autocuidado para realizar la evaluación cefalocaudal del paciente, evaluando 7 índices en total. Los factores de condicionamiento básico, los requisitos del desarrollo, los requisitos del autocuidado universal, el examen físico, desviaciones de la salud, identificando el déficit del autocuidado y planeando el plan de enfermería. Entonces, para el diagnóstico de enfermería es importante detectar entonces el grado de alteración de bienestar en relación con el impacto del proceso que está desencadenando la enfermedad avanzada y pues es siempre elaborar una situación real o de riesgo para el paciente y su familia. En este sentido, uno de los diagnósticos que más se evidenció con los datos recolectados fue pues la ansiedad respecto al proceso de la enfermedad. El temor al proceso del duelo para su hijo menor y digamos los problemas económicos que podrían derivar ante un futuro fallecimiento. Hicimos una segunda visita entonces donde ejecutamos la intervención, entonces hicimos educación sobre la enfermedad, hicimos educación sobre el manejo de síntomas, hicimos un poco de abordaje de duelo anticipado. De esto se recalca que se hizo por medio de infografías que tiene pues información condensada de forma dinámica que es de fácil entendimiento tanto al paciente como a los miembros familiares que encontramos en la casa y que posteriormente debido a que al paciente vuelve a reingresar a la institución pues familiares que lo visitaron durante esa estancia. Entonces pues recolectamos unas evidencias fotográficas, recolectamos también pues las infografías utilizadas, hicimos un poco de intentando abordar la conspiración del silencio
porque durante la última hospitalización, pues la familia no quería como darle el nombre al proceso de enfermedad terminal que estaba viviendo el paciente, porque nuevamente hizo una recaída de su enfermedad, pero no querían decirle que ya era solamente, digamos, manejo paliativo para síntomas, sino que querían de pronto decir que también la quimiopaliativa podría lograr un milagro, entendiéndose de que uno nunca puede pues quitarle la esperanza a una familia de una posible opción de cura. Después de esto, el paciente presenta un declive funcional importante con unos requerimientos de oxígeno, ingresa de nuevo por una obstrucción maligna, con una trombocitopenia severa que hace que no se pueda intervenir la obstrucción maligna. El paciente ya consciente de su proceso se niega al paso de una sonda nasogástrica a drenaje porque considera que eso solamente va a empeorar su calidad de vida. Los médicos en común acuerdo deciden no pasar la sonda nasogástrica. Estaban planeando una nueva citorreducción para solo manejo de síntomas con dosis ajustadas, pero el paciente presenta nuevamente una disnea y un deterioro respiratorio y hace más o menos una semana y media el paciente fallece en unas condiciones bastante tristes, la verdad, porque lo último que le hicieron al paciente fue una tomografía para descartar tromboembolismo pulmonar, lo cual realmente no iba a aportar mayores opciones de tratamiento, ¿sí? Digamos que siempre estamos viendo en nuestro servicio lamentablemente el encarnizamiento terapéutico, siempre intentando encontrar una forma de aliviar al paciente. Este paciente, yo estuve el día que falleció, era un paciente muy querido por todo el servicio porque llevábamos más de un año con él. Y en el momento en el que ingresó yo a turno, pues el paciente está con mucho dolor torácico, lo habían hemocultivado en el día, le habían empezado antibiótico en el día y estaba nada oral para el TAC, canalizado para el mismo por orden de hematología. Pues obviamente el personal de enfermería estaba bastante disgustado porque se había sometido al paciente a un montón de procedimientos que no estaban aportando nada. Yo en su momento le dije al médico de que cuál era el sentido de la tomografía, si finalmente si estaba o no estaba con el TEP, no se podía anticoagular porque tenía plaquetas creo que de 5000, pero pues que esa era la orden del hematólogo, entonces tocaba cumplirla. Y se bajó al paciente al TAC después de titularlo con morfina en el turno en la noche, antes de la medianoche porque el dolor era inmanejable. Y el paciente fallece al otro día a las 7 de la mañana. Fallece probablemente de un paro respiratorio, supongo yo. En ese momento hicimos, pues, en el grupo de enfermería, se hizo el manejo de los primeros auxilios psicológicos para la familia y ya de manera personal yo me acerqué a la familia posterior a eso. Ellos me invitaron al velorio, asistí al velorio y pues estuve acompañándolos un poco en ese proceso del duelo inicial y hemos seguido en contacto telefónico, ellos me han hecho preguntas, de pronto no con respecto al paciente, sino preguntas de otra índole, de pronto de cosas que no saben qué hacer, que tienen mucho medicamento en casa y no saben qué hacer con él, que quieren donar ciertas cosas, que no saben qué hacer, que la esposa me dijo todavía no he podido entrar al cuarto a sacar la ropa de él. Y yo les, pues, tratando de un poco de acompañar ya parte fuera del trabajo, digamos, en este manejo de qué pasa después de. Y pues esa es la idea, ¿no? La idea es que nuestro trabajo no acabe cuando el paciente fallezca, sino de que lo que sigue es que la familia sigue siendo nuestro paciente, ¿no? Finalmente, la familia tiene un proceso que tiene que afrontar y nosotros, pues, de alguna manera u otra podemos brindarle herramientas que hagan que la transición sea un poco más llevadera.